Shalom y bendiciones, hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos concede una vez más de estar aquí con ustedes, donde vamos a estar una vez más estudiando la palabra de Dios. Continuamos con nuestra serie que hemos estado estudiando por varias semanas sobre la vida después de la muerte. El día de hoy tenemos la lección número 7, así que, hermanos, si es la primera vez que están mirando este estudio y no han visto los anteriores, les pido que se tomen el tiempo, no vean este y regresen al primero porque es un estudio donde hemos estado desarrollando una fundación, un contexto, y si no tienen ese contexto, posiblemente el tema de hoy les va a ser confuso. Así que les pido por favor que se tomen el tiempo y regresen a la primera lección y vean así sucesivamente cada clase. Así que el día de hoy tenemos la clase número 7, donde vamos a estar hablando sobre el tema el rico y Lázaro. Amén. Y como introducción, en un estudio previo establecimos que la palabra griega Hades y el término latino infierno son equivalentes. Inicialmente, ambas palabras significaban o se usaba para referirse a un lugar inferior. Por eso es que tenemos la palabra latina infierno. Es un lugar inferior o subterráneo donde se colocaban o enterraban a los muertos. Así que este es el significado original de la palabra, tanto Hades como infierno, y también pudiéramos incluir el hebreo Sheol. Estas tres palabras hablan del lugar donde se entierran los muertos. Simbólicamente o figurativamente también se usa para el mundo de los muertos, o sea, cuando alguien muere, pasa de ser parte del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Presentamos evidencia que demuestra cómo la semántica de Hades e infierno se transformó para referirse a un lugar de tormento para las almas impías debido a la influencia filosófica que se infiltró en la iglesia a través de los padres eclesiásticos de origen gentil. Así que por eso les pedía, si no han escuchado los temas anteriores, ahí es donde ponemos este contexto donde para mi opinión, sin ninguna duda, se puede demostrar que gracias a la influencia filosófica fue que estos términos comenzaron a evolucionar y cambiar de significado. Como ya les dije anteriormente, la palabra infierno no tenía nada que ver con un lugar de tormento, simplemente era un lugar inferior donde se enterraban los muertos. Con el tiempo y la infiltración de la filosofía, dentro de la iglesia es que estos términos comenzaron a transformar, evolucionaron a lo que ahora conocemos ya como el infierno en lugar de tormento, como le enseña el cristianismo tradicional. Para aclarar esta confusión que se desarrolló a través de la filosofía y la infiltración a la iglesia, es importante que entendamos el contexto de la palabra Hades. ¿Por qué? Porque esta palabra, al igual que el infierno, ha evolucionado y en su uso, y todo tiene que ver con fuentes externas. Porque si nos enfocamos solamente en lo que dice la palabra de Dios, desde Génesis y Apocalipsis, vamos a descubrir que el tema del Hades, del infierno y del Sheol no tienen un contexto de tormento después de la muerte. Y vamos a ver un ejemplo para que ustedes vean el trasfondo bíblico de la palabra Hades. Se los voy a pedir que me acompañen a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 55. Y como siempre, hermanos, les agradezco la participación. Primera de Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén, hermanos. Entonces aquí, en este versículo, vamos a encontrar donde se hace una pregunta. ¿Dónde, oh sepulcro, está tu victoria? La palabra ahí sepulcro, si nos vamos al griego del Nuevo Testamento, vamos a descubrir que detrás de esta palabra sepulcro está Hades. ¿Ok? Entonces, según este versículo, el Hades es el sepulcro. Es precisamente lo que les he estado diciendo todo este tiempo, que el Hades es el lugar de los muertos. Cuando se hizo la primera traducción del griego al latín, lo que se le llama la Vulgata, Hades fue traducido como infierno. Entonces, si infierno es el equivalente de Hades, significa que el infierno también es el sepulcro. ¿Ok? Vamos a otro versículo para que vean que esto es así. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículos 30 al 31, por favor. ¿Cómo era profeta y sabia que Dios
le había hecho el juramento de que sentaría sobre su trono a uno de sus descendientes, vio la resurrección del Cristo de antemano y habló de ella diciendo que ni él fue abandonado en la tumba, ni su carne sufrió corrupción. Ok, so en esa versión que está leyendo Luisa, ahí miramos en el versículo 31 donde dice que habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en la tumba. Es lo que dice esa traducción. Pero si ustedes tienen la Reina Valera, se van a dar cuenta que dice que no dejará su alma en el Hades. Entonces aquí está hablando de que el cuerpo de Cristo no iba a ser dejado en la tumba porque al tercer día iba a ser levantado. Y la traducción que dio aquí Luisa, pues demuestra que Hades es la tumba, ese es el sepulcro, es el lugar de los muertos. Entonces aquí tenemos estos dos ejemplos, hay más, ustedes pueden tomarse el tiempo. En total, la palabra Hades aparece 11 veces en el Nuevo Testamento. Y lo curioso es de que en la mayoría de los casos siempre tiene que ver con el tema de la tumba, ¿ok? Ahora, digo en la mayoría de los casos porque solamente hay una sola vez en toda la Biblia. Y si queremos ser más específicos, en el Nuevo Testamento solamente hay una vez donde la palabra Hades sí se usa en un contexto de un lugar de tormento, de sufrimiento después de la muerte. Esta vez que encontramos es relacionado con la historia de el rico y Lázaro. Así que una vez más, de las 11 veces que aparece la palabra Hades en el Nuevo Testamento, 10 veces aparece como el sepulcro o la tumba, el lugar de los muertos. Solo una vez Hades se usa en un contexto de sufrimiento después de la muerte. Y vamos a ver por qué, qué significa esto, porque es que en la historia del rico y Lázaro se usó. Amén. Bueno, parece que no hay preguntas o entramos. Punto número uno, la narrativa. So, vamos a ir a la narrativa de el rico y Lázaro que se encuentra en Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio los de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en, en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Bueno, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él Amén. entonces dijo, hasta el 30. Hasta Él el entonces, 31. hasta el 30, ok. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán.
Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén. Bueno, hermanos, entonces aquí en la narrativa del rico y Lázaro encontramos la única vez en toda la Biblia donde la palabra Hades se usa en el contexto de un lugar de sufrimiento inmediato después de la muerte. Cabe destacar que ninguno de los otros evangelios registra esta historia. Este detalle es significativo debido a la regla de la hermenéutica de 2 o 3 testigos, una regla teológica de interpretación que establece que toda doctrina verdadera debe ser confirmada por 2 o 3 versículos o pasajes de la Biblia. Esta regla se deriva directamente de las Escrituras. Y les voy a pedir que me acompañen para que ustedes vean. Vamos a Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, por favor. Dice, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la ocasión. Amén. La Entonces, hermanos, acusación, perdón. amén. Aquí tenemos este pasaje donde nos enseña que por boca de 2 o 3 testigos, dentro de una corte debe pues presentarse toda acusación. O sea, no se puede acusar a alguien si nomás una persona viene. Tiene que haber 2 o 3 testigos. ¿Ok? Entonces, de este principio es de que después Pablo lo toma y lo aplica en términos generales. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Amén. So, todo asunto debe de ser decidido por 2 o 3 testigos. Entonces, de aquí es de que se toma esta regla de la hermenéutica, de la interpretación bíblica, para enseñar que cualquier doctrina verdadera debe tener 2 o 3 testigos o pasajes bíblicos donde confirmen tal doctrina. Entonces, el asunto aquí es de que, como ya les mencioné, este pasaje de Lucas 16 que habla de el rico y Lázaro solamente aparece una sola vez en toda la Biblia. No hay un segundo o tercer testigo. Ahora, esto no significa de que este pasaje no es real. O sea, sí es real. Pero esto nos enseña que debemos de ser cuidadosos con este pasaje cuando tratamos de interpretarlo. Porque siendo que no hay otro testigo, podemos cometer errores de interpretación. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar es que si esta historia de el rico y Lázaro es literal o una narrativa ficticia. ¿Ok? Es lo primero que debemos de comenzar a descubrir. ¿Esto fue algo que sucedió literalmente y por eso Cristo lo utilizó como un ejemplo? ¿O es una historia ficticia? Lo que ahora llamamos una parábola. Entonces, eso es lo primero que tenemos que establecer. Esta cuestión se ha debatido desde el primer siglo, pero la mayoría de los expertos y comentaristas cristianos están de acuerdo de que esta historia es una parábola. ¿Ok? Y les voy a presentar aquí, bueno, nomás se los voy a leer. Tenemos a estos padres de la iglesia, a estos líderes cristianos de la iglesia, que muchos de ellos escribieron comentarios sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Tenemos, por ejemplo, a Clemente de Alejandría en su obra llamada Estromata, libro 4, capítulo 6. Él plantea la siguiente pregunta. ¿Qué significa la parábola de Lázaro al mostrar la imagen de los ricos y los pobres? Entonces, en esta pregunta que presenta Clemente, dice que es una parábola. Así es como este líder de la iglesia, líder eclesiástico, entendía el pasaje del rico y Lázaro como una parábola. Ahora, ese es un testigo. Recuerden, 2 o 3. Les menciono un segundo testigo. Tenemos a otro líder eclesiástico, dice Cirilo de Alejandría, en su sermón 111 de Lucas 16, dice lo siguiente: podemos examinar el significado de la parábola que ahora se pone ante nosotros. Entonces, este líder también interpreta que es una parábola. Y luego ya fuentes más modernas tenemos, por ejemplo, Ellicott's Commentary, o el comentario de Ellicott sobre Lucas 16, dice lo siguiente: está claro que la secta de los fariseos, está claro que la secta de los fariseos, para los que la parábola fue
especialmente diseñada, eran descritos como en las casas del rey y en ropas suaves viviendo delicadamente. Entonces, en este comentario miramos que según Ellicott, él miraba que era una parábola. ¿Para qué? Para enseñar algo. En este caso, hablando de los fariseos. Entonces, no es una historia real, es una parábola. Y luego un cuarto testigo, por si no es suficiente, tenemos Gill's Exposition of the Entire Bible. Sería la exposición bíblica de Gill, donde habla de Lucas 16 y dice lo siguiente. Y el diseño general de la parábola es exponer la maldad y la incredulidad de los judíos. Así que hermanos, aquí les presento cuatro. Hay mucho más. Obviamente no los vamos a citar todos, pero creo que queda claro que la mayoría de expertos bíblicos miran y creen que esta historia es una parábola. Entonces, la siguiente pregunta para nosotros es, ¿qué es una parábola? Y si ustedes se toman el tiempo, se van a Google o a cualquier lugar para buscar el significado, van a ver que el significado de la parábola es una historia ficticia que sirve para enseñar misterios espirituales. En los evangelios vemos que Yeshua enseñó principalmente a través de parábolas con el fin de que solo los escogidos pudieran entender los misterios divinos. Y les voy a pedir que me acompañen a Mateo 13:3 para que vean ustedes y comprueben que este era el estilo de Yeshua para enseñar. Él utilizaba las parábolas. Vamos a Mateo 13:3, por favor. Él les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Amén. Entonces tenemos aquí que dice que les habló muchas cosas por parábolas. Una vez más, una parábola es una historia ficticia, no real. Vamos más adelante ahí en el versículo 10 al 13, que aquí nos va a enseñar el por qué Yeshua daba sus enseñanzas en forma de parábola. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no Hermana, les... ayúdeme a leer desde el 10, por favor. Del 10 al 13. Sí, perdón. Entonces, acercándose los discípulos, los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Amén, hermanos. Entonces podemos ver, según lo que dice el registro de Mateo, que era común, era hábito de Yeshua de enseñar a través de parábolas, que eran historias ficticias con el fin de revelar o enseñar algún misterio espiritual. ¿Ok? Entonces, vemos que cabe dentro de la posibilidad de que Lucas 16 sea una parábola. Entonces, ya miramos que líderes eclesiásticos del primer, segundo y tercer siglo miraban que era una parábola. Comentaristas modernos lo ven como una parábola y que Yeshua enseñaba en parábola. Entonces, la cuestión es que hay ciertos grupos dentro del cristianismo que no aceptan que sea una parábola y ellos lo toman literal. Y de ahí es de que se abrazan para enseñar que el Hades es un lugar, o el infierno ahora en español, de tormento, de sufrimiento, cuando ya les he presentado que no es así. Entonces, la cuestión es de que si pudiéramos nosotros, sin ninguna duda, confirmar que el relato de Lucas 16, que habla del rico y Lázaro, si pudiéramos confirmar que es una parábola, que es una historia ficticia, entonces no pudiéramos usarla para llegar a la interpretación de que el Hades sí es un lugar de tormento. Porque recuerden, es el único lugar en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es estudiar bien este pasaje de Lucas para comprobar que es una parábola y que no es una historia real. Punto número 2, 4 evidencias de una parábola. ¿Ok? Vamos a ver 4. La primera que vamos a ver es el contexto textual de Lucas 16. Recuerden, y cuando hablamos de contexto textual, estamos hablando del texto que precede o el texto después
del texto que estamos estudiando. Entonces, otro principio crucial de la interpretación bíblica es el uso del contexto. Sacar un texto fuera de su contexto se presta para armar un pretexto. ¿Ok? Es un dicho famoso que se dice por ahí. Y si analizamos los pasajes anteriores de Lucas 16, 19, podemos entender mejor el motivo por el cual Yeshua compartió esta parábola. Así que vamos a ir al contexto. Acompáñenme a Lucas 16:1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Amén. Entonces aquí el capítulo 16 comienza con la frase, dijo también a uno de sus discípulos. Y las palabras son importantes, lo tenemos que poner atención. Dice la frase, dijo también a uno de sus discípulos, lo cual es clave porque la palabra también indica que este capítulo es una continuación directa del capítulo previo, el 15. ¿Ok? Porque si vemos la palabra también, significa que está conectado a lo que se dijo anteriormente, y lo que se dijo anterior del capítulo 16 es lo que registra el capítulo 15. En otras palabras, el capítulo 15 es el contexto textual del capítulo 16. Entonces, si queremos entender mejor qué dice Lucas 16, donde encontramos la historia del rico y Lázaro, tenemos que comenzar con el capítulo 15, porque ahí es donde va a formar este contexto que nos va a guiar para la interpretación correcta. Así que acompáñenme, Lucas 15, vamos a leer del 1 al 3. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, Ok, fíjense aquí el contexto que está planteando Lucas. Dice aquí el capítulo 15 que cuando Yeshua estaba reunido, dice que se le presentaron o tenía dos tipos de audiencia. Teníamos por una parte a una gente pecadora, como los publicanos, pero también dice que había gente religiosa, como los fariseos y los escribas. Tenemos esto en mente. Había dos tipos de personas en la audiencia de Cristo. Y dice que él comenzó a enseñarles a estos dos tipos de personas. ¿Y qué fue el método que usó para enseñar? Dice versículo 3. Entonces él les refirió esta parábola. Miramos que aquí el contexto, que es el capítulo 15, inicia primero avisando quién era la audiencia y segundo, cómo les iba a enseñar, que en este caso fue por parábola. Y si ustedes se toman el tiempo de leer el capítulo 15, van a encontrar aquí la parábola de la oveja perdida, ¿okay? Que una se pierde, dice que deja las 99 y va a agarrar la que se perdió. Después habla o enseña la parábola de la moneda perdida. Y después concluye el capítulo 15 con la parábola del hijo pródigo. Una vez más, son tres parábolas que se encuentran en el 15. La parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Algo que destaca en estas tres parábolas del capítulo 15 es su enfoque en objetos o personas perdidas que luego son encontradas o recuperadas. En el caso de la oveja perdida, fue encontrada. En el caso de la moneda perdida, fue encontrada. En el caso del hijo pródigo, regresó al padre y se pudiera decir que fue encontrado. Se perdió en el mundo y fue encontrado, fue reconciliado. Lo que podemos entender por el tema de esta parábola es que estaba dirigida a la audiencia pecadora que estaba ante Cristo. Él quería enseñarles que, aunque se habían extraviado en el pecado, podían regresar a Dios si se arrepentían. Después de dirigirse a la audiencia pecadora a través de las parábolas, Yeshua cambió su atención a la otra parte de la audiencia, en este caso, los religiosos. Así que, donde entra el capítulo 16, donde el contexto sugiere que Cristo continuó enseñando de la misma manera, usando parábolas, pero ahora con la intención de dirigirse y enseñarles a los fariseos y a los escribas.
Entonces, hermanos, el capítulo 15 se enfocó en los pecadores y ahora entra en el capítulo 16 para enfocarse en los religiosos. Y ahí es donde comienza Lucas, donde dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¿Ok? Entonces ya tenemos claro el contexto. Y aunque el texto menciona que Yeshua se dirigió a los discípulos para enseñarles, es evidente que la audiencia principal ahora eran los líderes religiosos. Este es un caso clásico de le dijo a Pedro para que le caiga a Juan. ¿Verdad? Comúnmente usamos este tipo de lenguaje, o hay veces que estamos en un grupo de personas y se le dice a alguien con el fin de que la otra persona escuche y entienda. Entonces es lo mismo que sucedió aquí. Dice el texto que se dirigió a sus discípulos, pero la intención de Yeshua no era enseñar a los discípulos, era que los religiosos como los escribas y fariseos escucharan las palabras. Y aquí es donde comienza a desarrollarse las parábolas dirigidas a los religiosos. Ahora, acompáñenme a Lucas 16. Vamos a ver el versículo 13 al 14. Porque aquí nos va a dar el por qué Yeshua comienza a enseñar de la manera que va a enseñar. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces, miren, hermanos, aquí está el porqué de las parábolas de Yeshua, específicamente en el capítulo 16. ¿Ok? Los evangelios registran que los fariseos amaban las riquezas y por eso los describe como gente avara. Muchos de ellos se vestían de manera ostentosa para proyectar una imagen de ser bendecidos por Dios. Sin embargo, el fin de la parábola de Yeshua sería para desenmascarar la realidad espiritual de esta élite religiosa. Dentro de este contexto, comenzando desde el capítulo 15, fue que Yeshua presentó una serie de parábolas donde se incluye la historia del rico y el pobre Lázaro, confirmando que esta también es una parábola dirigida para los religiosos de su tiempo. Amén. Entonces, con este contexto textual, podemos entender que la historia del rico y Lázaro forma parte de estas parábolas que Yeshua da en secuencia, primero a los pecadores y después a los religiosos. Y entonces esto forma una evidencia muy fuerte a favor de que la historia del rico y Lázaro verdaderamente es una parábola. Es parte de este grupo de parábolas o historias ficticias que Yeshua dio para enseñar algo. Amén. Esta es la primera evidencia de las cuatro. Entonces, continuamos con la segunda evidencia, contexto lingüístico. Como Cristo enseñaba usando parábolas, Lucas registra varias de ellas. Lo curioso de estas parábolas en Lucas es que sigue una fórmula específica. Por ejemplo, Lucas 16-19, que es el texto base de esta historia, empieza con las palabras, había un hombre rico. Así comienza, ¿ok? La parábola del rico y Lázaro comienza el versículo 19 diciendo, había un hombre rico. La frase que quiero poner atención o enfatizar es en la frase un hombre. ¿Ok? Esta frase es bien particular en el Evangelio de Lucas porque es algo que se repite, se pudiera decir es la fórmula que Lucas escribió las parábolas de Yeshua. Esta frase un hombre la vamos a encontrar una y otra vez en estas parábolas. En el griego es anthropos tis. Esta frase, anthropos tis, o un hombre que es traducido al español, es la frase, como ya les dije, que se repite en las parábolas que están en Lucas. Por ejemplo, en Lucas capítulo 12, versículo 16, dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un cierto hombre, anthropos tis. ¿Ok? Ahí específicamente dice que era una parábola y luego menciona la palabra antropos o las palabras antropostis, un hombre.
Después, más adelante, Lucas capítulo 14, versículo 16 dice, entonces Jesús le dijo, un hombre, antropostis, hizo una gran cena. Ok, aquí continúa con esta fórmula. En el capítulo 15, versículo 11 dice, dijo también un cierto hombre, antropostis, tenía dos hijos. Después entramos ya en el capítulo 16, que ese es donde ocurre todo esto. Versículo 1, donde donde dice, dijo también a uno de sus discípulos, había un cierto hombre, antropostis, rico, que tenía un mayordomo. Y finalmente llegamos al versículo que estamos estudiando, el versículo 19. Lucas 16, 19, donde dice, había un hombre, antropostis, rico, que vestía de púrpura y lino fino. Entonces, hermanos, siendo que la historia del rico y Lázaro de Lucas 16 continúa con la aparente fórmula antropostis, sugiere y confirma que es parte de las parábolas que Lucas registró. Entonces, una vez más, esta segunda, que es contexto lingüístico, nos da evidencia que realmente es una parábola, no una historia real. Pero bueno, si aún no están convencidos, les voy a presentar la evidencia número 3. Contradicción bíblica. Una razón para creer que la narrativa del rico y Lázaro es una parábola o historia ficticia es que si fuera real y literal, contradice la enseñanza de las escrituras hebreas o el Antiguo Testamento. Analicemos la historia del rico y Lázaro y comparemos los detalles con lo que dicen las escrituras. Una de las cosas que encontramos en la historia del rico y Lázaro es que, según esta historia, el hombre rico estaba consciente después de la muerte. Dice que estaba en tormentos, estaba quemándose. Vamos a leer ahí el Lucas 16, 22 al 23 para que vean ustedes. Lucas 16, 22 al 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y el Hades pasó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Amén. Entonces, según estos versículos, después de morir y ser sepultado, el rico despertó en tormento, estando consciente y capaz de reconocer a Abraham y a Lázaro con sus propios ojos. Si esta fuera literalmente cierto, contradice por completo las enseñanzas del Antiguo Testamento sobre la inconsciencia de los muertos. Vamos a Eclesiastés para que vean qué dice la Biblia. ¿Ok? Eclesiastés 9. Versículos 5 al 6, por favor. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Amén. Fíjense aquí, hermanos, dice Eclesiastés que los que están vivos saben que van a morir. ¿Por qué? Porque están vivos. Tienen conciencia, conocimiento y pueden, pues, procesar la información de que va a llegar un día en el futuro que van a morir. Y dice aquí, pero los muertos nada saben. Aquí hace el contraste. Los vivos sí saben, los muertos nada saben. ¿Por qué? Dice, porque su memoria es puesta en el olvido, o sea, ellos ya no tienen memoria. Dice, también su amor y su odio y su envidia fallecieron ya y nunca tendrán más parte de todo lo que está debajo del sol. Todas sus memorias, sentimientos, ideas, cuando mueren, se van porque están inconscientes, nada saben los muertos. Ahí mismo, vamos al versículo 10. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Amén. Fíjense, dice que todos los que van al Seol, que ya descubrimos el Seol una vez nuevamente es la tumba, el sepulcro, el equivalente del Hades, infierno. ¿Ok? Dice que haga el consejo aquí del escritor es, mientras estés en vida, haz lo que tengas que hacer, porque cuando vayas al Seol, a la tumba,
dice, ahí no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. La palabra ciencia significa conocimiento, razonamiento. No hay. ¿Por qué? Porque están inconscientes. Un versículo más, Salmos 146, 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen tus pensamientos. Amén. So, si se fijan, en el mismo día que uno muere, se van los pensamientos. ¿Por qué? Porque está inconsciente. Así que, hermanos, hay más versículos en la Biblia que apoyan la idea de que cuando uno muere, ya no tiene conocimiento, ni pensamientos, ni memoria, o sea, no hay nada, porque eso es realmente lo que sucede según lo que dice la Biblia. Ahora, si esto es correcto, si lo que acabamos de leer, que los muertos están inconscientes, es correcto, entonces sería imposible que el rico estuviera consciente después de la muerte, y mucho menos que pudiera ver y reconocer a Abraham y a Lázaro. ¿Ok? Entonces no podemos tener los dos. O le hacemos caso a la serie de versículos de la Biblia que dicen que ningún muerto está consciente, o le hacemos caso a un solo pasaje de Lucas que dice que sí están conscientes. No podemos tener los dos. Entonces aquí forma una contradicción. Si creemos que la historia del rico y Lázaro es literal, que es verdadero, entonces hay una contradicción bíblica. Pero, como ya les estoy presentando, no es una historia real, es una parábola, es ficticia. Entonces, cuando llegamos a entender esto, entonces no existe la contradicción porque no es real. ¿Ok? Ahora, otra cosa que encontramos que forma contradicciones. Vamos a Lucas 16, 24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Amén, hermanos. Entonces aquí en este versículo describe de nuevo al hombre rico como consciente después de la muerte, capaz de comunicarse con otros muertos y experimentar sed y tormento en llamas. Esto nuevamente contradice las escrituras, ya que un muerto no está consciente y no puede hablar y comunicarse con otros muertos. En un estado de inconsciencia no se puede experimentar sed ni tormento por el fuego. Lo que está pasando aquí es el uso de la hipérbole. Ya hemos hablado, hermanos, de esta palabra. Es una figura literaria, una figura retórica, donde la hipérbole es cuando se exagera el lenguaje para enfatizar algo. Por ejemplo, yo puedo decir tengo mucha hambre. Eso es lenguaje normal. Pero también si quiero enfatizar, puedo decir me muero del hambre. Esa expresión exagerada es una hipérbole. ¿Ok? Entonces, lo que encontramos en este versículo, cuando dice aquí que el muerto tiene sed, está atormentado, que quiere que Lázaro vaya y que le dé, le moje con su dedo la lengua, todo esto, es lenguaje simbólico, es hipérbole. Recuerden, es una parábola, así que la narrativa va a ser en ciertos casos simbólica o figurativa. Y es lo que estamos mirando en este caso. ¿Por qué? Porque es ilógico pensar que alguien estando atormentado en un lugar de fuego, que manda a pedir que alguien moje su dedo de agua y que en el transcurso que vaya corriendo a dárselo, que le va a refrescar la sed. O sea, no hay lógica. O sea, ustedes pruébenlo, en un día que esté caliente, mojen su dedo, corran unos 20 pies y van a ver qué tan rápido se les va a secar el agua. O sea, es ilógico tomar esta idea como algo literal. Una vez más, es una hipérbole, es algo simbólico y aquí pues no podemos tomarlo como algo literal. O sea, lo pueden tomar, pero sería error, porque el fin de esta historia no es decir o contar una historia real, sino es una parábola, una historia ficticia. ¿Ok? Ahora, otra cosa que contradice la Biblia, si fuera real, es lo que encontramos en Lucas 16, del 25 al 26. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Amén. Entonces, hermanos, según este pasaje, después de la muerte, los difuntos o los muertos van a dos lugares conscientes, uno de consuelo y otro de tormento. Sin embargo, esta idea choca con las enseñanzas bíblicas,
De acuerdo a la Biblia, todos los muertos, sean justos o injustos, van al mismo lugar. ¿A dónde? Al Sheol, al Hades o el infierno, lugares donde están los muertos inconscientes. Así que, una vez más, o le hacemos caso a una parábola ficticia o le hacemos caso a todo lo que dice la Biblia, que los muertos van al Sheol y están inconscientes. ¿Ok? Entonces yo no sé ustedes, pero yo voy a ir y voy a confiar más en algo que se dice literal y que es verdadero. Yo no voy a confiar en una historia ficticia que contradice todo lo que dice la Biblia. Y ahí es donde surge el problema de todo esto, de que algunos cristianos lo quieren tomar literal y entonces hacen esta contradicción. Pero nosotros aquí estamos tratando de ver realmente lo que significa esta parábola. Bueno, última evidencia de que es una parábola, la cuarta, la enseñanza final. ¿Ok? Cuarta evidencia que es una parábola, la enseñanza final. Una característica distintiva de las parábolas es que concluyen con una enseñanza espiritual derivada de la historia ficticia. Se podría decir que las parábolas concluyen con una especie de remate didáctico o lo que en inglés se llama un teaching punchline. Es con lo que termina. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos la parábola del sembrador. Esa la encontramos en Mateo 13:23 y termina con este versículo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta es la enseñanza de toda la parábola de la historia ficticia del sembrador. Esto es lo importante de entender de la historia. Ahora tenemos otra parábola muy famosa, la parábola del buen samaritano, que finaliza con el teaching punchline, con esta enseñanza que es el propósito de toda la parábola. En Lucas capítulo 10, versículos 36 al 37 dice en esta parábola: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aquí concluye la parábola de buen sembrador con esta enseñanza. Una tercera parábola, la del hijo pródigo, que igual es una historia ficticia y al final encontramos la enseñanza. Dice Lucas capítulo 15 versículos 31 al 32. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces aquí vemos esta tercera parábola que le estoy presentando, una vez más termina con la enseñanza principal. Entonces podemos ver con estos ejemplos de que el clímax de la narrativa de una parábola llega al final. Ahora, si el pasaje del rico y Lázaro es verdaderamente una parábola, entonces debería tener una enseñanza al final. Y esto es justo lo que encontramos, hermanos. Vamos a Lucas 16:31, donde aquí termina la parábola y termina con la enseñanza. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Entonces, según la enseñanza final de la narrativa, el propósito de la historia del rico y Lázaro era enseñarles a los fariseos, representados por el rico, que a pesar de ser considerados religiosos, no escucharían a Cristo, quien iba a morir y resucitar, similar de cómo no escucharon a Moisés ni a los profetas. Esta enseñanza que aparece al final de la narrativa confirma que se trata de una parábola y no de una historia real como muchos creen. Entonces, hermanos, en resumen de estas cuatro evidencias que podemos usar para confirmar que es una parábola, primero es usar el contexto textual de Lucas 16, ¿okay? Que el 15 comienza hablando de parábolas y el 16 continúa hablando de parábolas. La segunda evidencia es el contexto lingüístico en el Evangelio de Lucas, donde Lucas presenta una serie de parábolas con la frase griega anthropos tis, que significa había un cierto hombre, y la usa varias veces.
La evidencia 3 es de que si tomamos la historia del rico y Lázaro como literal, entonces contradice todo lo que ha dicho la Biblia anteriormente. Y sabemos que eso no puede ser así. Por lo tanto, concluimos que es una historia ficticia, no real. Y la evidencia número 4 es de que las parábolas tienen la característica que terminan con una enseñanza. Y es precisamente lo que miramos aquí, terminó con una enseñanza. Amén. Entonces, el punto número 2 era presentar 4 evidencias de que es un argumento del nombre. A pesar de toda esta evidencia, algunos que se niegan a aceptar que el pasaje es una parábola, argumentan que no puede serlo porque se usa el nombre propio de Lázaro para el protagonista. Afirman que las parábolas, al ser historias ficticias, no deberían usar nombres propios. De modo que, por el hecho que se usa el nombre propio de Lázaro en esta historia, sugiere o indica para ellos que es una historia real. Eso es lo que dicen los cristianos que lo usan literal, que porque se usa el nombre Lázaro, que debe ser un nombre o una historia real. Ahora, para empezar, no hay ninguna regla de las parábolas que prohíba el usar nombres propios. Así que esto es totalmente algo inventado. No existe ninguna regla de la hermenéutica, de la teología, del estudio bíblico que diga que no se puede usar nombres propios en una parábola. Además, el uso del nombre Lázaro tiene una explicación lógica y teológica si consideramos el contexto de la narrativa. Lázaro es la versión griega del nombre Eliezer. Yo quiero, hermanos, que hagan nota de esto. El nombre Lázaro en el griego, disculpa, en el hebreo es Eliezer. Entonces, es el mismo nombre, nomás que uno viene del hebreo y otro es en griego. Sería similar como el nombre de Cristo. Su nombre hebreo es Yeshua, en el griego es Jesús. ¿Ok? So, similarmente, Lázaro griego y Eliezer en hebreo. Ahora, ¿qué relevancia tiene esta información con la parábola del rico y Lázaro? Bueno, aquí es donde entra el contexto. Génesis capítulo 15 nos dice que Abraham tenía un mayordomo llamado Eliezer. So, vamos para allá para que ustedes lo vean. Génesis capítulo 15. Vamos a leer del 1 al 4. Génesis 15 del 1 al 4. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Amén. Entonces, hermanos, aquí presenta la Biblia que Abraham tenía un dilema. Tenía muchas riquezas, pero no tenía un hijo para que se las heredara. Como resultado, no tenía otra opción más que heredarle toda su riqueza a Eliezer, su mayordomo. Sin embargo, Génesis narra que Dios le prometió a Abraham un hijo y esta promesa se cumplió con el nacimiento de su hijo Isaac. Por lo tanto, Eliezer no heredó porque la herencia estaba destinada para el hijo de Abraham. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Lázaro y Eliezer? Bueno, en esta historia, en la historia del rico y Lázaro, los papeles se invierten. El rico, quien era el hijo de Abraham, no pudo heredar el estar con su padre. En cambio, Lázaro o Eliezer se le concedió heredar el estar con Abraham. El propósito de usar el nombre Lázaro o Eliezer para esta parábola era de ilustrar que aunque los fariseos eran hijos de Abraham, no les garantizaba automáticamente el derecho de heredar la bendición de su padre. Si no cambian su estilo de vida, aunque sean hijos de Abraham, no se les va a dar la bendición de la herencia. Entonces, esto es lo que podemos entender por el uso de Eliezer. Teníamos a los fariseos que decían, porque somos hijos de Abraham, merecemos
en la bendición de Abraham? Y Yeshua dijo, no. Puede venir un Eliezer, puede venir alguien que no sea hijo de Abraham, puede venir un gentil que va a tomar el lugar de ustedes. Y es por eso que Yeshua usó este nombre. Los fariseos, siendo la élite religiosa que conocían las escrituras, al escuchar el nombre Lázaro, Eliezer, iban a poder hacer esta conexión automática. Y ese era el fin de la historia. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que el hecho de que se use el nombre Lázaro no significa que es real, sino es parte de la historia, conociendo que la audiencia eran los fariseos que creían que por ser hijos de Abraham iban a ser salvos. Y no. Amén. Tenemos aquí a Lázaro Eliezer, que no era hijo de Abraham, pero que fue salvo. Bueno, continuamos, hermanos, ya con el último punto, el uso de Hades en la parábola. Finalmente debemos regresar al tema de la palabra Hades y preguntarnos por qué Yeshua la usó en la parábola. Para contestar esta pregunta crucial necesitamos un poco de contexto histórico. 4 siglos antes de Cristo, el imperio que dominaba en ese entonces era Persia. Durante ese tiempo surgió un príncipe griego llamado Alejandro, quien había sido instruido por Aristóteles, uno de los filósofos griegos más reconocidos y destacados. A los 20 años, Alejandro heredó el trono de su padre y se embarcó en una serie de campañas militares para conquistar el mundo conocido y establecer el idioma, la cultura y la filosofía griega por todo el mundo. Esto fue lo que motivó a Alejandro a ir por la conquista. Él quería que el mundo se convirtiera en griego a través del idioma, cultura y la filosofía. Alejandro tuvo tanto éxito que en 13 años conquistó el imperio persa y expandió el imperio griego por todo el mundo conocido junto con el idioma y la filosofía griega. Así fue como el idioma griego se convirtió en la lengua común del mundo antiguo, incluyendo el primer siglo. En la filosofía griega, el Hades era un lugar donde las almas inmortales iban después de la muerte y esta idea se transmitió a todos los pueblos bajo el dominio griego. Así que, una vez más, hermanos, Hades desde el concepto griego sí es un lugar donde se van las almas inmortales. Esta idea viene desde la filosofía griega, no viene de la Biblia hebrea, viene del mundo griego. Entonces, este tipo de ideología, de conceptos griegos, fue esparcido por todo el mundo de ese entonces. Y para el primer siglo, ya la helenización o este dominio de las ideas griegas ya estaba incluso hasta dentro del pueblo hebreo. Incluso dentro de Israel había una secta de los helenistas. Los helenistas eran hombres judíos que habían abrazado el mundo griego. Eso ya era parte o ya estaba en las mentes de los que vivían en Israel para el primer siglo. Ahora, todo esto es lo que forma el contexto histórico. ¿Por qué? Porque esto indica de que si el Hades en el mundo griego, en la filosofía griega, era el lugar de las almas inmortales y esta idea se había expandido por Israel, los israelitas, los judíos, tenían idea de que era el Hades griego. O sea, no era un concepto que fuera sorpresa para ellos. Para ellos conocían bíblicamente qué era el Hades y también conocían cuál era el Hades desde la perspectiva filosófica. Ya tenían en mente estos dos conceptos y ellos podían saber la diferencia. Sabían que el Hades, según las escrituras hebreas, era la tumba y sabían que el Hades, según la filosofía griega, era un mundo donde las almas inmortales van. Habían estos dos tipos de conceptos peleándose, pudiéramos decir. Ahora, todo esto lo pongo frente a ustedes porque cuando Cristo comienza a dar la parábola del rico y Lázaro, él toma la idea del Hades del mundo griego para desarrollar su parábola. Él no tomó el concepto hebreo de Hades, porque si fuera así no tuviera sentido la parábola. Lo que Cristo hizo es adoptar un concepto que ya se conocía dentro del mundo judío, que aunque no era judío, porque era de los griegos, pero ya se conocía dentro del mundo judío. Así que tomó este concepto y desarrolló esta historia ficticia del hombre rico y de Lázaro.
Ahora, ¿cómo pudiéramos comprobar que esto es así? ¿Cómo pudiéramos confirmar que Yeshua tomó algo extranjero para aplicarlo a su enseñanza? Y lo interesante es de que este tipo de enseñanza o este tipo de método donde se tomaba algo externo era algo que se hacía en el primer siglo y lo encontramos en el Nuevo Testamento, especialmente de parte de Pablo. Pablo utilizaba cosas externas del mundo gentil, del mundo griego, y lo usaba en su enseñanza de las escrituras hebreas. Les voy a enseñar dos ejemplos. Vamos a Hechos, capítulo 17, versículo 28. Vamos a ver la primera instancia donde Pablo utiliza fuentes externas. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amén, hermanos. Entonces aquí Pablo está hablando a una audiencia griega y dice, porque en él vivimos y nos movemos. Dice, como algunos de sus poetas dicen, poetas griegos. Y tenemos, por ejemplo, a Epimenides de Creta, donde en su obra llamada Cretica, fragmento 1 dice, porque en ti vivimos y nos movemos y existimos. Entonces es un poeta griego que dijo estas palabras, pero ¿qué hizo Pablo? Porque sabía que su audiencia conocía a este poeta, él tomó lo que dijo el poeta y lo aplicó en su enseñanza. Había una conexión ahí. También, por ejemplo, tenemos a Aratus de Cilicia en su obra Feomena, en la línea 5, dice, porque también nosotros somos su descendencia. Y de aquí tomó Pablo para escribir, porque linaje suyo somos. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Tomando algo griego y lo está utilizando para enseñar algo. Vamos a otro versículo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Entonces, hermanos, aquí este dicho de Pablo no es de original de Pablo. Él lo estaba tomando de Manander en su obra llamada Thais, fragmento 218, donde dice, las buenas palabras fueron corrompidas por las malas palabras. Entonces, hermanos, una vez más, Pablo, para conectar con su audiencia, está tomando algo externo y lo está aplicando en su enseñanza. Ahora, hay más ejemplos en la Biblia donde se toma algo externo, pero por el tiempo aquí les voy a dejar solamente estos dos, donde miramos que no era algo fuera de lo común utilizar cosas que no eran directamente de la Biblia para enseñar algo. Sería similar como, por ejemplo, si yo tomaría el cuento infantil de los tres cochinitos y el lobo para ilustrar la importancia de construir una casa sólida, usar materiales buenos para que no venga el lobo y lo sople, ¿verdad? Es como si yo utilizaría esta historia que muchos la conocemos para demostrarles algún principio bíblico. O sea, no significa que la historia de los cochinitos sea real. Simplemente la estoy utilizando porque de ahí puedo yo sacar un principio y aplicarlo a las escrituras. Entonces lo mismo parece ser que es lo que hizo Cristo. Así como Pablo utilizó algo externo, así como yo puedo utilizar un cuento externo para enseñarles algo, Cristo usó el concepto del Hades griego, no del Hades bíblico, no del Hades hebreo. Utilizó el Hades de la filosofía griega para enseñar su parábola. El propósito de la parábola de Cristo era ilustrar que las riquezas no indican que estamos bien delante de Dios y que hay alguien que puede tomar nuestro lugar si descuidamos la herencia que está prometida para nosotros. Entonces Yeshua utilizó el Hades griego para desarrollar su enseñanza, no para establecer de que el Hades griego sea una realidad. Así como si yo utilizo el cuento de los tres cochinitos, no estoy enseñando que fue una historia real. Así tampoco Cristo, al usar el Hades griego, no está indicando que sea un lugar real, sino más bien la está usando para desarrollar su parábola. Como conclusión, en este estudio hemos examinado a fondo la famosa parábola del rico y Lázaro. Desafortunadamente, debido a razones e influencias externas, muchos la han malinterpretado.
Esto ha llevado a que nuestro enfoque se centre en los detalles de la parábola en lugar de enfocarnos en la enseñanza. Como resultado, perdemos el propósito de la parábola y caemos en un grave error de interpretación literalista. Como consecuencia, la usamos para crear una nueva doctrina extraña a las escrituras. Amén, hermanos. Así que les agradezco que estén conmigo. Sé que esta clase fue larga, pero era esencial desglosar la parábola del rico y el Lázaro para no usarla como una excusa de creer que el Hades es un lugar literal donde se van las almas inmortales a ser atormentadas, porque no lo es. El Hades, según la perspectiva bíblica, nuevamente es la tumba, el sepulcro donde todos los muertos van. Amén. Así que hermanos, ahora sí les permito, ¿tienen preguntas, comentarios? Sí, hermano, que también si lo vemos de este punto, que incluso pues aquí en la tierra se habla de un juicio, que no van a meter a la cárcel a alguien que ha asesinado sin antes tener un juicio. No lo meten primero a la cárcel y después le hacen el juicio. Yo pienso que es igual, de que, o sea, sería un Dios injusto si castigara antes del juicio. Así es, hermano. Recuerden que la Biblia presenta a Dios como un Dios justo. Entonces, si tomamos esta parábola como literal, entonces presentaría un Dios injusto, porque inmediatamente después de la muerte está atormentado, no pasó por el proceso del juicio, como dice la Biblia que van a pasar, ¿verdad? Sí va a haber un lugar de tormento, de fuego, pero no es el Hades, no es el infierno, es el Gehenna, que ya hemos estudiado en estudios previos, lo que el libro de Apocalipsis describe como un lago de fuego. Amén. Excelente observación. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Bueno, pues parece que no hay más comentarios, así que hermanos, les agradezco el tiempo que hayan invertido estar aquí conmigo. Sé que fue largo, y pues Dios se los va a recompensar. Si algún tema no quedó claro, vuelvan a repasar el estudio de hoy. Miren los estudios anteriores porque es el contexto de todo esto. Y pues a los que están mirando ahí en el YouTube, pongan ahí un like, compártenlo, pongan un comentario, que todo eso ayuda para que este tipo de temas sean recomendados con más gente y puedan escuchar el mensaje. Amén. Así que hermanos, mis deseos, que Dios los bendiga y que tengan una semana próspera. Amén. Y nos miramos la próxima semana si Dios permite.